Para muchas escuelas budistas, la luna llena de mayo es un tiempo importantísimo, ya que se conmemora el Festival de la Luz, Wesak, donde se celebra la vida, la iluminación y la trascendencia al siguiente plano de conciencia del señor Siddhartha Gautama el Buda. Así que bajo esta radiación de inteligencia, sabiduría e iluminación divina, invito a que por medio del oráculo de las semillas podamos bajar un mensaje para ti. Comenzamos. Hola, hola personita celestial de este maravilloso signo de Cáncer. Entonces, pues, simple y sencillamente, después de haber traído nuevas semillas, ¿por qué? Porque cada ser a quien yo hago una conexión con él o ella, pues tengo que sacar nuevas semillas, consagrarlas a cada ser y pues la coloco en una bolsita de tela, cada juego de semillas, para pues algo bonito y vistoso. Utilizo el mismo cofrecito, pero estas semillas ya están consagradas al señor Siddhartha Gautama el Buda, o sea que ya son de él y se tienen que utilizar solo con él, porque se le han cantado mantras y cantos tibetanos, que al fin y al cabo pues son oraciones hacia él, no solamente para consagrarlas, sino para tener una conexión mejor con la conciencia maestra ascendida del señor Siddhartha Gautama el Buda. Así que preguntémosle cuál es el mensaje para nuestros amigos, amigas del maravilloso signo de Cáncer. Ok. Hay una situación aquí, voy a bajar un poquito para poder ver la tirada. Aquí hay una situación en donde la vida te ha puesto a prueba por muchas cosas complejas, digámoslo así, pero que a través de esta situación has podido darte cuenta de pues cómo es la gente en realidad. Has aprendido lecciones que te han llevado de una escala muy baja a una escala alta. En una situación de vida compleja se ha marcado mucho tu alma, pero en este nuevo tiempo empieza a vibrar distinto. Tanto así, oye muy bien, tanto así que los cambios necesarios se darán ya. Hay una protección de parte de un ser de luz. En este caso yo podría decir por el tono que ha mostrado ya la semilla, que es un tono algo violeta, que es un ser de tu linaje femenino, un ser, pues sí, ya está este ser en la patria celestial, pero está en un rango distinto, en una morada distinta, en un plano distinto, donde tiene un poco de poder, y el poder de ayudarte es el que quiere manifestar en este tiempo. Aquí se marca mucho inicios inestables en situaciones de vida, pero que al final esas caídas que marcaron cicatrices se han ido pues un poquito diluyendo. Hay un aprendizaje muy grande y una liberación muy fuerte. Te puedo decir que hay bendiciones en tu vida. Me marca aquí 3 meses después de hoy,
¿ok? 3 meses después de hoy se empieza a mover más todavía el mundo cerca de ti. O sea, no es tanto que se mueva tu vida, sino que la vida de los demás. Y porque se mueve la vida de los demás, se empiezan a dejar espacios en aquellas personas que te tenían un poco agobiado, agobiada, y dejan el camino libre para que llegue a ti esas bendiciones. Hay que estar muy atento, vuelvo a repetirte, después de hoy 3 meses, porque es cuando empiezan las grandes oportunidades y hay que tomarlas. Hay que tomarlas porque son dadas por amor. En específico, el amor que tiene por ti este ser fallecido, que ya está en la patria celestial y que está en un nivel superior, ¿ok? Te puedo decir también que hay una situación aquí de salud, restablecimiento. Claro, va a ser un proceso, eso sí lo veo yo aquí, es un proceso, pero ese proceso te va a llevar a ser una persona más ágil, con más destreza en el movimiento y con una agudeza mental distinta. Yo creo que aquí también hay una dieta que se va a realizar, No va a ser el mismo proceso en todos, fíjense. Aquí hay que ser honesto. Yo aquí veo que unas personas van al médico y otras personas que por voluntad propia y por esa inteligencia divina, no estoy diciendo que unos sí la tienen y otros no. Simple y sencillamente que unos necesitan al médico como una forma para recibir esa salud perfecta, porque pues el proceso es distinto. Como que está un poco más avanzado pues la situación en la que están ustedes, mientras que otros que la tienen un poquito más bajita, la situación de no salud, pues ellos mismos se empiezan a través de una alimentación distinta, a través de hacer ejercicio, a través de pues una conexión completamente diferente con la divinidad, empieza a verse el cambio completo. Ok, bien. También te puedo decir que hay un encuentro. Que no te lo esperabas. Te encuentras con alguien del pasado que te apoya para poder emprender eso que tú tanto deseabas y anhelabas. No te esperas ese encuentro. Vuelvo a repetirte, no te esperas ese encuentro. Pero es lo mejor que puede sucederte, porque así vas a poder darte cuenta cuánto vales de verdad, porque te has hecho de menos. Es que es una situación rara aquí, como que le creíste a esas personas negativas eso que te decían que eras cuando en realidad no lo eras, y lo aceptaste tanto que lo manifestaste así. Pero ya es el tiempo correcto para lavarse toda esa negrura, toda esa negatividad que te impusieron, y pues simple y sencillamente va a empezar a salir ese cangrejito brilloso, alegre, confiado en la divinidad y por supuesto con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque empieza una nueva calidad de vida para ti en este nuevo tiempo de la iluminación. Así que frente a este pequeño altarcito del señor Siddhartha Gautama el Buda, te deseo lo mejor y nos vemos en la próxima edición. Adiós.